Todo el mundo debe entrar al chat, control de asistencia. Bien, buenos días. Entonces, lo primero, todo el mundo al chat, ahí controlamos los asistentes. Segundo, informarles fechas de examen, segundo parcial y final. El segundo parcial se dará en fecha 1 de agosto, sábado 1 de agosto, horas 6:45. 6:40 se colgará el examen, hasta 8:15 y hasta 8:25 el envío de los correos. Lo mismo se repetirá para el examen final, 8 de agosto, sábado 8 de agosto, 6:45. 6:40 se colgará el examen, 6:45 se iniciará, hasta 8:15 y hasta 8:25. Marcelito, a ver, dime. Un minutito, joven. Sí. Ay. Me hablas después de las 9:30, no más, ¿ya? Porque estoy ahorita entrando a clases. Ya. Chao. Bien, decíamos entonces el día 8 de agosto se repite lo mismo, horas 6:40 se cuelga el examen final, 6:45 empieza hasta 8:15 y de 8:15 a 8:25 el envío de los correos. Toda persona que se retrase aún por un minuto ya no se corrige, ¿ya? Y peor en el segundo parcial, que va a valer 2 por 1. Entonces, los que van a hacer 2 por 1 tienen que tomar mucha conciencia de las dos fechas. Al que se le cruza o le ponen otro examen justo el mismo día, lo voy a lamentar, pero va a tener que elegir cuál de las dos materias va a dar examen. Entonces estoy advirtiendo desde ahora, ¿no? Y no quiero ya volver a repetir en las subsiguientes sesiones, ¿no? ¿No? Bien, entonces la última clase hemos visto vector de posición del centro de masas, sumatoria. A ver. Vamos a arreglar un poquito esto. Sumatoria igual 1 igual n. Mejor así. Igual 1 igual n mi ri sobre m. Y desdoblando
o desarrollando la sumatoria sería M1, R1, M2, R2, listo. Hasta ahí hemos llegado a la anterior clase. Vector de posición, centro de masas. Cuando estábamos una partícula, cuando analizábamos una partícula, teníamos el vector de posición, la velocidad y la aceleración. Y para ir de posición a velocidad y aceleración, derivamos la función. En el sistema de partículas, se repite lo mismo. Del vector posición centro de masas al velocidad centro de masas y al de aceleración centro de masas. Vamos a través de derivar, a través de la derivada. Volvemos a insistir, todo el mundo está en el chat. Entonces, para nuestro sistema de partículas, definido el vector posición centro de masa, definiremos la velocidad centro de masa como la derivada de posición del vector posición centro de masas. En realidad es derivar lo que corresponde sumatoria igual 1 igual n m sub i r sub i sobre m. En realidad, velocidad centro de masas será, sacamos los factores comunes, o sea, los constantes, igual 1 igual n m sub i, y aplicamos la derivada r sub i a dt. Así quedaría. Y esta derivada de r sub i a dt nos da la velocidad iésima. Nos da la velocidad iésima. Entonces, la velocidad centro de masa quedará definida MI/BI. Y si desarrollamos la sumatoria, esta quedará así. M1, B1. M2, B2. MN, BN. Indudablemente la velocidad centro de masas en el sistema internacional se medirá en metros por segundo, ¿no? Bien, hasta ahí, si alguien tiene alguna duda, estamos para aclarar. Porque estamos en este afán de tratar al centro de masas como si fuera nuestra nueva partícula, ¿no? Nueva partícula.
Vamos a esperar alguna pregunta que haya hasta ese punto. Porque lo demás son ampliaciones que vamos a hacer, ¿no? Bien, no habiendo preguntas, entonces vamos a llevar la masa a multiplicar ahí. Fíjese el efecto de llevar el solo hecho de llevar la masa total a multiplicar por la velocidad centro de masa crea esto, y en los términos quedaría así. Y recuerde conceptualmente que era cada uno de estos términos. La masa por la velocidad siempre es cantidad de movimiento lineal. Y esta será la cantidad de movimiento lineal de la partícula 1, de la partícula 2, de la partícula enésima, en kilogramos metros segundo. Son las unidades de la cantidad de movimiento lineal. Pero a esta le llamamos cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. Ya no es de una partícula, es del sistema de partículas. Dos formas de calcular esa cantidad de movimiento lineal. Masa, si se conoce la masa total y la velocidad del centro de masa, esta será la forma. Se multiplica la masa por la velocidad centro de masas y se obtiene la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. La otra forma queda indicada así. Que es desarrollada sumar las cantidades de movimiento lineales de todas las partículas. De todas las partículas. Bien, hasta ese punto, entonces, a ver, algún comentario, alguna duda, para poder hacer las aclaraciones que corresponden. Bien, estamos esperando. Si todo estuviera, note que estamos haciendo las ampliaciones que corresponden de acuerdo a las deducciones que vamos desarrollando. Entonces, lo que queremos es que haya una comprensión total
en esta parte, como les digo, lo que usted hacía para una partícula, ahora va a repetir para la cantidad de partículas que tenga el sistema, ¿no? De eso se trata. Entonces, si usted sabe manejar la cinemática de la partícula, por ejemplo, podrá manejar sistema de partículas porque a cada partícula le aplicará lo que ha aprendido para una partícula. Bien, seguimos. A ver, ¿alguna pregunta, algún comentario? Tantas personas en el chat y nadie dice nada. Bien, quería también saber si han entregado ya sus trabajos, ¿no? De los problemas que habíamos indicado. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, dos formas y aquí de calcular la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas. Entonces nos vamos ahora, así como hemos ido de la vector posición al vector velocidad, a través de la derivada, ahora decimos la aceleración centro de masas derivada de la velocidad centro de masas. Esto es derivar 1 sobre m, así podemos mejor, igual 1 igual n mi b sub. Entonces, aceleración centro de masas será, sacamos lo constante, 1 sobre la masa mi y derivamos, derivada de b sub i con respecto del tiempo. Y a este último término le llamamos a sub i, denominado a sub i. Entonces, la aceleración centro de masas será 1 sobre m, sumatoria igual 1 igual n, mi, a sub. Nuevamente llevamos esto a multiplicar y nos va a quedar una expresión así: masa total por aceleración centro de masas. Y aquí podemos hacer m1 por su aceleración, m2 por su aceleración, más mn por su aceleración. Listo. Así nos quedará. Entonces esto nos hace recuerdo a las leyes de Newton, ¿no? Pero aquí es importante que en un sistema de partículas hay, entonces pondremos fuerzas que actúan en un sistema de partículas. Fuerzas que actúan. Entonces tenemos el sistema de partículas, las partículas que lo forman, el centro de masas, vamos a poner con otro colorcito, el centro de masas,
Y vamos a decir sobre este sistema de partículas actúan dos tipos de fuerzas. Las fuerzas externas al sistema de partículas y las fuerzas internas. Si esta es la partícula 1 y esta es la partícula 2, hay fuerzas que actúan por pares. Fuerza de 2 sobre 1. Y esta otra le llamaremos fuerza de 1 sobre 2. Esas fuerzas interiores 1 sobre 2 y 2 sobre 1 tienen la misma magnitud, pero de sentidos contrarios. Entonces se anulan. Entonces, todas las fuerzas que actúan sobre el sistema es la sumatoria de dos tipos de fuerzas. Las exteriores, que son estas, y las interiores, que son estas. Pero estas, como actúan por pares y una es positiva y la otra es negativa, su sumatoria da 0. Entonces, la suma de las fuerzas que actúan sobre el sistema de partículas solo se toma las fuerzas exteriores. A ver, hasta ese punto, solo se consideran las fuerzas exteriores al sistema de partículas. Ya estamos esperando algún comentario. Las fuerzas interiores actúan, a ver, aquí en un apartecito mejor para que se entienda más. Si supongamos esta es una partícula y esta es otra. Entonces, hay interacción entre las partículas internas del sistema. Decíamos si esta es la partícula 1 y esta es la 2, esta fuerza es de 2 sobre 1 y esta fuerza es de 1 sobre 2, pero de diferentes sentidos simplemente, la misma magnitud. Entonces, cuando yo sumo todas estas, hay la misma cantidad de positivos y de negativos, por eso es que la suma es 0, se anula la suma. No se toman en cuenta las fuerzas internas, solo las fuerzas externas que actúan al sistema. Entonces, las únicas fuerzas que se consideran sobre el sistema de partículas son las fuerzas externas. Ya, seguimos esperando algunos comentarios para proseguir luego. Si estamos esperando alguna otra aclaración que se requiera, el señor Claros, el señor Escobar, ¿están conformes con la explicación? ¿Por qué no se toman en cuenta la sumatoria de fuerzas internas? Las fuerzas internas se anulan por pares, entonces su sumatoria también es nulo. Solo quedan las fuerzas exteriores al sistema.
Vamos a ver algunas preguntas. Hemos puesto dos partículas, ¿no? 1 y 2. Podría ser 3, 4, 4, 1. Hay interacción entre todas las partículas. No todas van a ser 1, 2 y 2, 1. Puede ser, por ejemplo, entre la partícula 3 y 4. Va a haber 4, 3 y 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? No se olvide que hay n partículas. Nosotros estamos analizando entre dos partículas nomás la interacción. Que la interacción es entre todas las partículas del sistema. ¿Sí, Fernanda? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Tiene que estar bien entendido para continuar, porque si no, no podemos continuar. ¿Verdad? Bien, si alguien más tiene algún comentario, este es el momento que hay que preguntar, antes del segundo parcial. ¿Verdad? En especial, las personas que van a dar 2 por 1 tienen que estar bien claritas en estas explicaciones conceptuales para poder desarrollar. Aprovecharé estos instantes para decir que se me comunique quién es el representante de este grupo, ¿no? Del grupo G, ¿no? Que me haga conocer su celo y demás. Ya dije la anterior vez, ¿no? Ay, María Fernanda, entonces ustedes. Ya, muy bien. Entonces póngame en el WhatsApp su número de celular con su nombre o en el WhatsApp yo soy y sepa que yo después ya estamos revisando a detalle, decía, los exámenes, en especial la parte de complementación del examen, ¿no? O sea, no solo la planilla, sino estamos revisando el sustento de las respuestas de esa planilla. Entonces ese sustento es el que nos está llevando tiempito para revisar. Estimamos que hasta el viernes y en última instancia el próximo lunes estaremos dándoles sus notas. Bien, no habiendo más preguntas, entonces seguimos. Masa por aceleración centro de masas. Es masa 1, aceleración 1, masa 2, aceleración 2, masa n, aceleración e. Entonces, sumatoria de fuerzas exteriores, y es la ley de Newton para el sistema de partículas. Bien, entonces esta es la ley de Newton para el sistema de partículas, que también es una forma, ¿no? Y la otra forma sería sumatorio de fuerzas exteriores, masa por aceleración 1 da la fuerza 1. Masa por aceleración 2 da la fuerza 2 sobre la partícula 2. Más la fuerza
enésima. Entonces, esta sumatoria de fuerzas exteriores va a ser sumatoria igual 1 igual n de sub i en newton. Entonces, hay dos formas de aplicar y de encontrar esa sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo las ampliaciones, ¿no? Las ampliaciones a la segunda ley de Newton. Estamos cinemática y dinámica, combinando, ¿no? Bien, si hasta ahí entendemos, entonces quiere decir que ya estamos con las leyes de Newton para el sistema de partículas. Se supone que también estoy en equilibrio de fuerzas exteriores si el segundo miembro es cero, ¿no? Entonces habrá equilibrio en el sistema de partículas, ¿no? Estamos dando todas las opciones, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta para poder hacer alguna aclaración? Estamos esperando para hacer las aclaraciones respectivas. Bien, ¿alguien más que quiera hacer alguna, quiera pedir? Bernardo Anabe, lo que hemos puesto es la sumatoria de fuerzas exteriores va a ser qué fuerza específica está, que es producto de su masa por su aceleración de la partícula 1, de la partícula 2 y de la partícula enésima. No se olvide que es masa por su aceleración, masa por su aceleración, sumatoria de fuerzas. Exactamente. ¿No? Bien. Dos formas hay. Masa total por aceleración centro de masas o hacer la sumatoria de fuerzas. ¿No? Bien. Seguimos. ¿Alguna otra duda? Porque vamos a entrar a una situación un poquito más, no digamos más complicada, pero requiere de mayor criterio, ¿no? A ver, vamos a entrar al punto que dice determinación de la cantidad de movimiento angular. Cantidad de movimiento angular, ahora ya no es lineal. Es también vectorial. A ver, fíjese, la cantidad de movimiento lineal. A ver, un cachito. Vamos a hablar para una partícula. La cantidad de movimiento lineal era la masa de la partícula por la velocidad. Y él se medía en kilogramos metro segundo. Eso era cantidad de movimiento lineal. Cantidad de movimiento lineal.
cantidad de movimiento lineal de una partícula, así mejor. Ahora, L vamos a llamar a la cantidad de movimiento angular y vamos a definir como el producto vectorial del vector posición por el vector cantidad de movimiento lineal. Sus unidades, 1 metro más aumento. No es metro sobre segundo al cuadrado, es metro cuadrado sobre segundo. Y a esto llamamos cantidad de movimiento angular de una partícula. Cantidad de movimiento angular de una partícula. Pero para entender esto necesitamos desarrollar producto vectorial de vectores. Producto vectorial de vectores. O producto cruz, que llamaban sus profesores de colegio. Producto vectorial o producto cruz. Facilito. Decimos, A es el vector que es igual a B cruz C. B producto vectorial por C. No hay conmutatividad. A es diferente si se hace C cruz B. O sea, el producto vectorial no es conmutativo. No es lo mismo hacer B cruz C que C cruz B. No da lo mismo, quiere decir. No hay conmutatividad de factores. No hay conmutatividad de factores. No hay producto conmutativo. Bien, vamos a tomar B, el vector, con sus dos componentes. En el plano nomás para que sea más fácil. Y el vector C también en el plano. Entonces el vector A es B cruz C. BXI más BYJ cruz CXI CYJ. O sea, estamos haciendo con esto primero, ¿no? Entonces desarrollamos todos los productos. ¿Qué quiere decir desarrollar todos los productos? ¿No? Este con este, este con este, este con este y este con este. ¿No? Empezamos. Los son escalares nomás, quedarán Bx, Cx, y a los vectores voy a aplicar el producto cruz. Bx y Cx son escalares, no le aplico vector. Bx por Cy, Bx por Cy y cruz J más Bsx, Bsx J cruz I. J cruz I. Y más BSY J por J.
BY, CY, J por J. Bien, cuando definimos el producto B cruz C, primero vamos a ir a lo que habíamos analizado, producto punto. Y decimos B punto C era magnitud de B, magnitud de C, coseno del ángulo que forma. ¿Quiénes forman ese ángulo? B y C. Listo. Este es producto escalar y da como resultado un número, un escalar. Vectores. Así como hay esto, también hay producto vectorial, que es solo la magnitud va a dar esto. B, la magnitud de C, seno del ángulo que forma. Pero esto da solo la magnitud del producto escalar. Y no se olvide que cuando estoy haciendo producto vectorial, vectorial es aquí, solo del producto vectorial. O sea, solo está dando esto la magnitud. El ángulo que forman sigue siendo, si es B, esto es C, esto es alfa, ¿no? El ángulo menor siempre entre los vectores. ¿Listo? Entonces estamos. Seno del ángulo. Esto es lo que debemos entender, que esta definición del producto vectorial solo está dando la magnitud, porque lo que si yo quiero conocer el vector es otra cosa. Este es el resultado del producto. Esta es la forma de encontrar solo su magnitud. Solo su magnitud. Solo su magnitud. Entonces, por eso da solo la magnitud del producto vectorial, no del vector. La magnitud es solo una característica del vector. Entonces, ¿qué hacemos? Analizamos los productos. Productos de vectores unitarios iguales. ¿Qué significa eso? I cruz I y J por J, en nuestro caso, ¿no? Esos dos productos de vectores unitarios iguales. Entonces, magnitud del primer vector, magnitud del segundo vector, coseno, seno de cero. Ahorita explicamos. Magnitud del primer vector, magnitud del segundo vector, seno de cero. En el caso primario, a ver, dos vectores Y son este y este, paralelos. Entonces el ángulo que forman es 0 grados. En el caso de J, es un J y es J paralelo. Entonces el ángulo que forman
también es 0 grados, ¿no? 0 grados, pues son vectores paralelos. Entonces, seno de 0, 0. Los productos iguales, entonces son 0. Este es 0 y este es 0. ¿Qué me queda como resultado de A, B, cruz C? Siendo B cruz C lo que hemos definido, ¿no? BX, BX, BXY y por J. Y BYCX J por I. Son estos dos términos que quedan. Este y este término quedan de ese desarrollo de los productos. Entonces ahora vamos a ver qué es I por J. A ver, dibujaremos así. Voy a agrandar un poco los vectores unitarios. I, J. Si vamos de I a J, regla de la mano derecha, el resultado es más K. Si vamos al revés, este es J y esto es I. Y vamos al revés, el resultado es menos K. Hay que entender con la regla de la mano derecha. De I a J y el vector sale apuntando el pulgar hacia arriba. Si vamos al revés, colocamos la palma y el pulgar hacia abajo, entonces menos K. Entonces, en esta mi ecuación que he escrito, B cruz C, va a ser BXY y por J es K y el otro BY por CX es menos K. Ya estoy poniendo el signo negativo. Factorizamos entonces. El vector A que resulta del producto vectorial BXY menos BYCX. Todo por K. Y es el vector resultante, es el vector entonces que está en la dirección Z. Este es el carácter vectorial. Tiene esa composición el vector, ¿no? ¿Cómo entendemos el producto en sí? A, B, producto vectorial C. Si colocamos en determinante I, J y K. Como estamos solo en el plano, hemos dicho que B solo tiene componente X y Y, C también X y Y. Entonces colocamos primero B, BX, BY, y como no tiene componente en K, 0. A continuación CX, CY y 0. Propiedad de los determinantes. Primero le vamos a poner signo a los elementos del determinante. Más, menos,
más. Propiedades del determinante. Cuando una fila y columna, o columna, todos los elementos de la fila y de la columna son 0 menos un elemento, entonces se anula fila y columna y se toma el elemento que es diferente de 0 con su signo. En este caso, K es elemento diferente de 0. Y queda este determinante, esto por esto, menos esto por esto. Entonces, Bx por Cy menos Cx por By. Si escribimos este vector A, va a ser lo mismo, Bx por Cy, así está escrito, menos By, intercambiamos más. Esto quiere decir que esto representa el determinante. El determinante. En este caso del plano da un determinante, 2 por 2. Si fuera dos vectores que tienen en tridimensional, si fueran dos vectores en tridimensional. Vamos a poner dos vectores en tridimensional. Los vectores van a ser D de X y de Y, J de Z, K. Y el vector E. EX, EY, EZ. Ya. Entonces hacemos D cruz E. Y escribimos el determinante. Y J, K. Primero del primer vector que está en el producto, porque hemos visto que no es lo mismo E por D que D por E. De X, de Y, y ahora hay de Z, porque no es cero, tridimensional. EX, EY, EZ. Entonces, me queda un determinante 3 por 3 que debo saber resolver. Para saber resolver, tiene que ir al Baldor, si es que no he entendido. Solución de determinantes 3 por 3. Esto comienza así, así. Y del otro lado, en el Baldor hace las dos con diferentes colores. Nosotros, para que usted entienda, vamos a mostrar no porque sea otro determinante, sino cómo se hace del otro lado. De X, de Y, de Z. X, Y, Z. Entonces, para el otro lado haremos así. Esto mismo se debe hacer con signo menos por delante.
de esta segunda parte. Entonces voy a mostrar. Para la próxima clase lo que van a hacer es repasar resolución de determinantes, ¿no? Empezamos. dy es z, dy es z por i. Ese es el primero. Ahora, ex de z por j. Y ahora el otro. Dx e y, dx e y, dx e y por k. Y ahora se pone signo menos delante y comienza. Menos delante y comienza. El otro lado. X de y x de y por k. Ese. Ahora, dx es z, dx es z, es este, por j, y finalmente el otro, y de zi. Listo, esto ahorita es el desarrollo. ¿En qué va a quedar el producto vectorial? Si factorizamos, y va a quedar así. dy es z menos y de z. Todo por i. Ahora en j. Ex de z dx es z menos dx es z todo por j y más el último dx e y x de y. Dx e y menos x de y por k. Y este vector va a ser tridimensional, ¿no? Tridimensional. Tridimensional. Dependiendo si los vectores son bitridimensional, tendremos determinantes 2 por 2, 3 por 3 el máximo, ¿no? Pero tiene que tomar conciencia que cada elemento del determinante puede tener cifra, ¿no? Cada uno de estos puede ser más menos, este 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 puede ser más menos. Un minutito, por favor. Hola. Sí, dígame, Camilo. Buen día. Sí, ya. ¿Me lo has depositado ya? Sí. No hay la ley, no hay la ley. O sea, mientras no haya la ley, estamos hablando de cosas que no hay, ¿verdad? Ya, ya.
pero tendría que pagarme doble el 15 de julio. A ver, escúchame. El 15 de julio, Camilo, tendrías que pagar 2 meses. Porque ten en cuenta que yo te he dado un valor, un precio también mínimo, ¿no? ¿No? O sea, te he dado, considerando a tu papá y todo, te he dado un costo mínimo de alquiler. O sea, no es alto, he consultado yo, me han dicho realmente les has hecho un favor, ¿no? Entonces, considerando eso también, yo creo que Camilito, hasta ahorita no nos han pagado a nosotros otra vez mayo, ¿no? Entonces, sí, sí. Entonces, a ver, podemos hacer lo siguiente. ¿Cuánto podrías depositarme hoy? ¿Unos 1,000 por lo menos? Pues yo también necesito. Y quedaríamos con los 700 y algo, 750 para el 15 de julio. ¿Podríamos hacer así? Ya, pero yo quiero que esto no se retrase y trates de de darme los 1,000 en el transcurso de hoy al viernes. La mitad, claro, 1,000 sería lo que yo necesito en este momento. 1,000, claro, y luego en la otra mitad junto con el de julio, en julio, el 15 de julio. ¿Estamos? Ya, ya, listo. Chao. Mil disculpas, jóvenes. Ha sido una interrupción, pero de lo más desastrosa. Ya, entonces decíamos, esto nos está indicando que yo debo saber resolver determinantes. Entonces, la tarea que les dejo para que ustedes vayan repasando estos determinantes y puedan traerme todas sus dudas para la próxima clase es esa situación, ¿no? Entonces, nos estaremos viendo la siguiente clase. Ya. Vamos a subir esta tarde la grabación, ¿no?